Bueno, chicas, esta entrada la vamos a utilizar para realizar la transformación de falda campesina. Para la falda campesina existen dos métodos. El primero es trabajarla por medio de vuelos o tiempos. Ese es el que vamos a explicar en este caso. ¿Qué debemos hacer? Realizar el trazo de la falda básica es muy importante y a partir de eso vamos a empezar las transformaciones o modificaciones al patrón. El primero es sobre la línea del centro. Vamos a agarrar el patrón delantero primero y dice sobre la línea del centro se van a medir de 18 a 21 centímetros. Entonces vamos a medir de 18 a 21, ¿verdad? Entonces en este caso voy a hacer la de 18. ¿Ok? Ese es el primer punto, como por así decirlo, vamos a marcar el punto A ahí. Para hacer el punto B, dice que a partir de ese punto hay que marcar 25 centímetros hacia abajo igualmente, 25 centímetros. Y ahí tenemos el punto B. Y dice que el último debe quedar de 29 a 32. Ok, ahí está bien. Listo, lo dejamos así. Entonces sería parte o pieza 1, pieza número 2 y pieza número 3. Ok. Ya la tenemos lista, ¿verdad? Pieza 1, pieza 2, pieza número 3. Dice que a partir que la amplitud para el rush o el recogido, el fruncido, por así decirlo, del primer tiempo es igual a la medida de cintura del patrón multiplicada por 1.4 o 1.7 según la amplitud deseada. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si mi medida de la cintura son 23 centímetros contando la pinza, entonces vamos a multiplicar 23 por 1,7. Eso nos da 39.1. ¿Ok? Entonces, para que me entiendan más o menos lo que les quiero decir, aquí tenemos 28 centímetros. Vamos a utilizar, por así decirlo, una pieza de la misma medida del primer vuelo, o sea, de los 18. Vamos a hacer esa curvita, vamos a montar el papel y realizamos la curvita que trae. Y vamos a extender esa primero contando que de la amplitud a la línea media deben haber los 39,1 centímetros. ¿Ok? Entonces esa es la amplitud y deben haber 39,1 centímetros. Entonces ahí,
Si se les hace más fácil hacerlo así para que no se les mueva, lo hacen. Y tienen que haber 39,1 centímetros, ¿ok? Entonces esa es la amplitud que yo le voy a dar al primer vuelo o al primer tiempo. Cualquiera de los dos nombres funcionan en este caso. Cortamos la curvita que es exactamente igual a esta y ya tenemos lo que es el primer tiempo, ¿ok? Vamos con el segundo. En el segundo dice que para hacer la amplitud de ese 39,1 o para hacer la amplitud del segundo tiempo vuelo, necesitamos multiplicar ese resultado que nos acaba de dar, o sea, el del primer tiempo, los 39,1 por 1,7. Nuevamente multiplicando por 1,7. ¿Okay? Entonces multiplicamos 39,1 por 1,7. Y eso nos da una segunda amplitud de 66,47 en total. Entonces, por eso me gusta trabajarlo de forma entera primero, porque es más sencillo. Hasta cierto punto hacerlo de esa forma. Entonces nos da 66,47, redondeado a 66,5. Entonces, vamos a medir que nos dé la amplitud. ¿Cuánto? 66,5. Por eso acá me va a hacer falta, pero por eso medí 6,5 antes de, para saber que esa es la amplitud que necesito para el segundo tiempo. ¿Ok? Entonces ahí, que no se me mueva, doblo un poquito. Verifico nuevamente. Eso sería el segundo tiempo o el segundo vuelo. Y vamos con el tercero. Medimos el largo del tiempo o del vuelo para darle la amplitud deseada. Igualmente, como les digo, acá vamos a ocupar un poquito más de papel porque este va a ser un poco más grande. Entonces, lo que voy a hacer es añadir. Dice que para el segundo tiempo debemos multiplicar otra vez esos 66,47 por
1,7 nuevamente. Y eso nos va a dar una amplitud total de 112,999, o sea, 113 centímetros. Entonces, debemos darle la amplitud, ¿ok? Entonces el último tiempo, perdón, va a ser de 113 centímetros. Y prácticamente tenemos la falda campesina en 3 tiempos. Obviamente debemos recortar acá. ¿Qué pasa con cuál es este tipo de falda? Ok, este tipo de falda o de falda campesina es el que viene en colores, el más reconocido aquí en Costa Rica, que se usa para bailar típico. Por ejemplo, se utilizan los colores de la bandera, blanco, azul y rojo, o otro tipo de colores más llamativos. Pero esta es la falda que se hace o el patrón que se hace para realizar ese tipo de falda. El segundo método para trabajar esta falda es que se compra, por ejemplo, el largo de la persona y se empieza a fruncir el ancho total del paño de la tela, o sea, lo que mide la tela. Normalmente mide 150 centímetros al ancho total. Entonces ese ancho se empieza a fruncir y fruncir para llegar a ser la medida de cintura. Como les digo, entonces, este es el método número 1 y el otro sería el método número 2, el que es trabajar con el ancho total del paño de la tela y fruncir hasta dar el contorno de cintura. En este caso, cuando nosotros hacemos el método número 1, por lógica se sabe que en la cintura, que sería esta parte de acá, va a llevar lo que es elástico. Eso sería para la falda campesina, chicos.